respiratorio y realmente traemos un formato innovador que esperamos que todos ustedes pues sea del agrado este nuevo ejercicio, esta forma nueva de exponer. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro moderador, el doctor David Pascual Rojas Flores. Él es intensivista pediatra, miembro del Comité Respiratorio de la SLACIP y adicionalmente también es miembro del Comité de POCUS. Bienvenido, doctor David. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de la SLACIP. Te dejo con todos nuestros invitados. Muchas gracias por tan cálida presentación, doctora Shail. Bienvenido, estimado auditorio. Soy David Pascual Rojas Flores, intensivista pediatra, y seré su moderador el día de hoy en el webinar a cargo del Comité de Respiratorio de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. El tema de hoy, liberación de la ventilación mecánica y todo lo concerniente a su proceso. Para una digna apertura, les presento a la líder del estudio titulado Prácticas clínicas relacionadas con la liberación de la ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos pediátricos de América Latina, encuesta del Grupo de Liberación de la Ventilación Mecánica de la SLACIP. Con ustedes, nuestra coordinadora del Comité Respiratorio, Alejandra Reta, kinesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires y miembro del Comité de Kinesiología Clínica Pediátrica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Pediátrica y Adultos. Bienvenida, Alejandra, el auditorio es tuyo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. En primera instancia vamos a agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos por esta oportunidad de presentar parte del trabajo del Comité Respiratorio, ¿sí? Vamos a seguir con la presentación. Denme unos minutitos para compartir la pantalla. David, si en caso de que vos veas que algo no está bien, avísame. Bueno, como lo dijo recién David, vamos a presentar el trabajo publicado por nuestro comité, que tiene que ver con las prácticas clínicas relacionadas con la liberación de la ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos pediátricos de América Latina. ¿Cuál es el contexto de esta publicación, de la publicación de nuestro comité? Es justamente la escasez de evidencia que se encuentra en nuestra población pediátrica. Y al mismo tiempo la aparición de recomendaciones en las guías internacionales de práctica clínica para la liberación de la ventilación mecánica, fundamentalmente relacionadas al uso de protocolos escritos para realizar este proceso, para la aplicación de una prueba de preparación para la extubación, y también para la aplicación y selección de un test de ventilación espontánea. Nuestra idea inicial tenía que ver con un diseño basado en una encuesta del Grupo de Brasil, compañeros nuestros dentro del comité, por lo cual hicimos la lectura del documento original y traducción al español, dividimos y distribuimos tareas en el grupo para profundizar acerca de este tema. Hicimos aportes y comentarios al documento original, generamos un nuevo documento y empezamos a confeccionar las preguntas para nuestra futura encuesta. Y esto se dio durante reuniones virtuales durante el 2021. El objetivo de nuestro estudio entonces fue describir las prácticas de liberación de la ventilación mecánica en terapias intensivas pediátricas iberoamericanas, analizar el uso de protocolos, la existencia de pruebas de respiración espontánea y el uso de soporte no invasivo post-extubación. El diseño fue basado justamente en el trabajo con nuestros coordinadores dentro del comité respiratorio, que a su vez eran representantes de cada país, por lo cual ellos seleccionaron un listado de terapias a los cuales nosotros mandamos una carta de invitación a participar y un recordatorio a las 4 semanas. Esta carta fue respondida por el jefe o el director de sección, quien podía responder la encuesta o también podía elegir un referente para realizar la encuesta. Y utilizamos la plataforma Google Form, que requería que los participantes ingresaran un código de entrada preasignado justamente para no duplicar la respuesta. Esta encuesta estuvo abierta durante noviembre 2021 a mayo 2022.
Fueron 25 preguntas relacionadas a la liberación de la ventilación mecánica. En primera instancia tenían que ver con las características demográficas de cada terapia, sistemas de salud, si era público o privado, tipo de hospital, general o pediátrico, universitario o no universitario, y después qué tipo de terapias pediátricas había, médicos quirúrgicas, quirúrgicas cardiovasculares. También agregamos una pregunta relacionada al recurso humano, específicamente a la presencia de un terapista respiratorio, kinesiólogo o fisioterapeuta. Y después sí, preguntas relacionadas a la práctica clínica, presencia y uso de un protocolo escrito de liberación de la ventilación mecánica, métodos de liberación, si se realizaba test de fuga y si usaba corticoides en los pacientes. También preguntamos acerca de definiciones, como por ejemplo definición de fallo de la extubación, y esto es en la variable horas, y el uso de soporte respiratorio no invasivo. Los resultados de 282 encuestas que mandamos, nos respondieron el 138, que representaron el 48,9%, representando a 10 países de Iberoamérica. Estas terapias tenían protocolos escritos de liberación en un 34,1%. El método más utilizado de liberación fue la reducción gradual con un test de ventilación espontánea en un 47,1%. La duración de aquellos que solamente hacían test de ventilación espontánea era entre 60 y 120 minutos en un 64,8%. Tubos endotraqueales con CAF utilizaban 81,2%, de los cuales el 66,9% realizaban la prueba de fuga. Y el 56% de las terapias utilizaban corticoides antes de la extubación en los pacientes de alto riesgo. Además de esto, preguntamos acerca de la evaluación de la habilidad para respirar espontáneamente y, como dije previamente, utilizaban reducción gradual más test de ventilación espontánea en un 47,1% y fundamentalmente un 48,6% elegía la reducción de presión soporte y luego la reducción de frecuencia respiratoria. Y para aquellos que utilizaban solamente el test de ventilación espontánea, realizaban un 43,2% presión soporte sobre PIP y 27% tuente y el otro 27% presión soporte de acuerdo al diámetro del tubo endotraqueal. Además, en caso de fallo, el tiempo para una segunda prueba, la selección fue luego de las 24 horas y esto representó casi el 70%. Respecto al recurso humano, vimos que el 44% de las terapias encuestadas tenía un kinesiólogo a las 24 horas y esto se reducía solamente al 7% en kinesiólogos que estaban solamente 12 horas en la terapia, un 11% en kinesiólogos que solo estaban 8 horas dentro de la terapia. El sistema de interconsultas fue del 24% de las terapias encuestadas y sin kinesiólogos un 14% que representaban a 19 unidades de cuidados intensivos. La presencia, y este fue uno de los hallazgos principales del trabajo, la presencia de un terapista respiratorio de guardia estuvo asociado a la existencia de un protocolo escrito, esto es un odds rate de 3,85, y también la presencia del terapista respiratorio estuvo asociado con el uso de un test de ventilación espontánea como método principal, lo cual le da una chance, un odds rate de 5,1. Y cuando cuando se dicotomizó la variable disponibilidad de terapista respiratorio, en un grupo, los kinesiólogos entre 12 y 24 horas versus los otros sistemas, se encontraron diferencias significativas fundamentalmente en el test de ventilación espontánea. Con respecto al soporte no invasivo post-extubación, fundamentalmente era una decisión del equipo, es decir, que no estaba estandarizado. No había criterios preestablecidos, y esto también era el 40,4%. La modalidad más utilizada era BiPAP, y el alto flujo no fue reportado como un método común de soporte post-extubación. Conclusiones:
Hay una alta heterogeneidad en la liberación de la ventilación mecánica en nuestras unidades de Latinoamérica encuestadas. Hay baja adopción de protocolos escritos y la presencia de un terapista respiratorio, kinesiólogo, fisioterapeuta se asocia con mayor adherencia a guías y a un test de ventilación espontánea. Y también creemos que es una excelente oportunidad para conocer nuestras prácticas diarias de liberación de la ventilación mecánica y con datos suficientes para armar futuras investigaciones y fortalecer herramientas de apoyo en las tomas de decisiones. Acá está el listado de coordinadores por país, a los cuales agradecemos profundamente porque gracias a ellos pudimos hacer esta encuesta y pudimos publicarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra coordinadora Alejandra Reta por darnos este gran preámbulo para esta sesión muy enriquecedora del día de hoy. La pueden encontrar esta publicación en Critical Care Science. Partiendo con este preámbulo de nuestra coordinadora, nos da pie para iniciar el módulo 1, protocolos de liberación de la ventilación mecánica. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Analía Fernández, jefa de división de áreas críticas del Hospital Durán en Argentina. Analía, te tenemos una pregunta muy importante. ¿Cuál es el lugar de la ventilación no invasiva en la presión del fracaso de la extubación? Adelante, Analía. Hola, buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes este seminario de SLACIP y reencontrarme con todos mis compañeros del Comité de Respiratorio. Yo para contestar voy a ir rápidamente a dos diapositivas, ¿sí? Que quiero compartir con ustedes. Espero que las estén viendo bien, que son las de las recomendaciones. Pero las voy a usar para pie de lo que les quiero contar. Ustedes si vieron nuestras guías de liberación de la ventilación mecánica, vieron que el soporte post-extubación está recomendado en pacientes con alto riesgo de extubación y en ese caso se recomienda soporte respiratorio no invasivo, ¿no? Y también se recomienda si vemos que empieza con dificultad respiratoria y riesgo de fracaso cuando uno no lo programó en un paciente de alto riesgo, dando como una recomendación particular que los pacientes que son menores de un año, si tengo que elegir entre CPAP y cánula de alto flujo, lo recomendado es la cánula de alto flujo. Y esto se tomó en base al análisis de 5 estudios que comparaban soporte respiratorio no invasivo, en el que incluimos las cánulas de alto flujo, el CPAP y el BiPAP, ¿sí? Contra el oxígeno convencional, y 2 trabajos que comparaban las cánulas de alto flujo versus el CPAP. Y cuando nosotros sumamos toda la población de esto, vemos que el soporte respiratorio no invasivo disminuye el riesgo de reintubación y también disminuye el riesgo de fallo en el tratamiento. Ahora les propongo sentarnos a pensar un poquito, ¿no? Porque nosotros tenemos un posible impacto en disminuir el fracaso de la extubación si lo usamos bien, pero también tenemos un posible impacto negativo si lo indicamos mal, ¿no? Y si ustedes miran algunos trabajos, y principalmente el trabajo inglés de Ramayan, lo que ustedes van a ver es que tenemos un sesgo de selección, ¿sí? Ustedes piensen que en general, cuando uno mide la tasa de fallo en la extubación en una terapia intensiva, si ustedes se fijan en su propia terapia intensiva, la tasa de fallo en la extubación debe rondar entre el 8 y el 12%, dependiendo de la población que ustedes tengan, ¿no? Del total de su población. Y va a haber un grupo de pacientes que tienen más alto riesgo de fracaso en la extubación, ¿no? Vieron que en las guías está esto, ¿no? Decimos, bueno, hay un grupo de pacientes que tuvieron más de 14 días, que son pacientes pequeños con enfermedades pulmonares residuales, con enfermedad crónica crítica, con enfermedad cardíaca, con enfermedad neuromuscular o neurológica, con lesión de la vía aérea, que son pacientes que tienen más riesgo. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo puedo beneficiar a 30 cada 1000 pacientes si el riesgo es del 8% de fracaso en la extubación. Y puedo elevar a esto 83 cada 1000 pacientes si el riesgo es de al menos el 25%. ¿Mm? Y en el trabajo que yo les decía de Inglaterra, que el criterio de ingreso al protocolo era la decisión del equipo tratante, y ustedes fíjense el resultado de la encuesta.
40% no tiene protocolo, 42% va a criterio del equipo tratante. ¿Qué estamos haciendo? Si el 50% recibe soporte respiratorio no invasivo, cuando el riesgo de fallo es del 8%, estamos sobreusando el dispositivo y nos vamos para el lado negativo de su uso. Entonces nosotros queremos buscar el lado positivo de su uso. Y para eso tenemos que focalizarnos en los pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, los pacientes con alto riesgo de obstrucción de la vía aérea tienen 13% de riesgo de fracaso, pero si además tienen una PIMAX de menos de 30, el riesgo sube a 33%. Entonces, yo sumé dos factores de riesgo. Medí el riesgo de fracaso de fracaso por obstrucción de la vía aérea superior, medí la PIMAX, ¿sí? ¿Por qué estoy usando la PIMAX? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando criterios que me ayuden a elegir el soporte post-extubación. Y si le doy una vueltita de rosca más a esto, tengo que pensar qué estoy usando. ¿Tiene debilidad neuromuscular? ¿Me va a servir una cánula de alto flujo? ¿Tiene alta demanda inspiratoria? ¿Necesito soporte o necesito igualar la demanda inspiratoria de este paciente? ¿Necesito PIP por alguna razón? ¿Tengo falla de ventrículo izquierdo? ¿Tengo riesgo de sobrecarga líquida? ¿Tengo algo de obstrucción residual? Todas estas preguntas son importantes, pero lo importante es hacérmelo antes de extubar al paciente y por sobre todas las cosas tener criterios estrictos para evitar esto que estamos empezando a ver, que es el sobreuso de dispositivos que lo que pueden lograr es que los pacientes estén expuestos a un riesgo de prolongación del soporte respiratorio innecesario. ¿Es útil? Sí, por supuesto, pero hay que pensar bien lo que hago. Gracias, Analía, que nos das un gran mensaje de no hacer un sobreuso y saber qué pacientes se van a beneficiar y qué pacientes en realidad no lo van a ocupar y estamos incrementando gastos y esto es algo importante a tener en mente. Muchas gracias, Analía. A continuación, Andrés Castillo, jefe del Departamento de Pediatría y jefe de la unidad académica del paciente crítico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Andrés, tenemos una pregunta. ¿Los modos ventilatorios asistido controlados son mejores en el proceso de weaning, de retiro del ventilador o no lo son? Muchas gracias, David. Es un gusto estar con ustedes. Espero que no se corte y que se escuche bien lo que quiero contarles. Y básicamente lo que quiero contarles es que lo que uno quisiera escuchar es probablemente lo que no vamos a poder escuchar. Si nosotros, ahí está. Cuando uno habla de lo que es el weaning y el destete, por Dios que estamos en una nebulosa que parte, como yo les digo siempre a los médicos que están en nuestra unidad, que el weaning y el destete parte desde el momento que uno conecta a los pacientes en ventilación mecánica. Pero conceptualmente, cada vez que hablamos de weaning o destete, tenemos distintas opiniones, distintos conceptos y distintos momentos de cómo vamos a empezar a desarrollarlo. Porque esto de que ya esté recuperada la enfermedad del paciente para empezar al retiro o de que este retiro tenga que ser gradual, necesariamente no existe en estos momentos. Y hay pacientes que pueden ser extubados rápidamente y como lo mencionaba en la encuesta, nosotros vimos también otros pacientes que son susceptibles de unos weaning que son bastante prolongados y bastante difíciles. Por lo tanto, este pasar de una transición del soporte ventilatorio total a una respiración espontánea, que el paciente puede estar fuera de ventilación mecánica, no es fácil. Al respecto, si nosotros nos vamos hace pocos años atrás, el año 2013, en una revisión de Cochrane, ellos encontraron que existía una limitada evidencia que sugería que protocolos específicos de weaning, pudieran reducir la duración de la ventilación mecánica, porque al final lo que nosotros queremos con este periodo de weaning es ojalá llegar al éxito de la extubación lo antes posible y no tener a pacientes intubados más del tiempo. De hecho, cuando nosotros nos concentramos
en revisar las guías del grupo PALICI de liberación de ventilación mecánica, que trabajaron con 15 preguntas pico y que varios de los autores están incluidos acá, entre ellos Analía, Yolanda. Ellos vieron que como la primera recomendación era ojalá se use una evaluación protocolizada en comparación a no tener esta evaluación. Sin embargo, no se concentraron en el proceso de winning propiamente tal, sino que llegaron fundamentalmente a la prueba de ventilación espontánea y de lo que debiéramos hacer. Alejandra ya nos mostró los resultados de la encuesta que nosotros hicimos sobre las prácticas relacionadas con liberación. Y cuando vimos qué es lo que estaban haciendo nuestros países, nuestras unidades, vimos una tremenda variabilidad en tanto los procesos para evaluar si el paciente estaba listo para iniciar este proceso de salida, y algunos tenían protocolos, otros no tenían protocolos, y no existía específicamente un método a utilizar. Cuando estamos hablando de método a utilizar, se han hecho varios. Y dentro de estos, algunos que somos adeptos de los modos asistido controlado versus de los modos sincronizados, encontramos bastantes ventajas que son apoyadas por parte de la literatura. Los asistivos controlados mejoran sincronía paciente-ventilador, probablemente disminuyen la duración del destete. De hecho, los adultos, el año 94, el año 95, con estudios de Esteban y Brocard, ellos casi eliminaron los sistemas mandatorios intermitentes versus los sistemas controlados, porque vieron que con el SIMB, los pacientes, y IMB específicamente, los pacientes se mantenían mucho más tiempo en ventilación que los que hacían cuando usaban ventilación asistida o controlada. Por otro lado, hay evidencia que los pacientes, tanto agudos como crónicos, podrían disminuir su frecuencia cardíaca cuando estamos usando los asistivos controlados, de tal manera que podrían con esto uno esperar o evidenciar que el menor trabajo respiratorio. Sin embargo, también tienen riesgo de alcalosis respiratoria e hiperventilación si el paciente está con una ventilación mucho mayor y con unos parámetros que no son los adecuados a los que debiera tener el trabajo respiratorio de este paciente. Y en ese caso hay pacientes que tienen que ser sedados y por lo tanto van a prolongar este periodo de weaning. Por lo tanto, esto es solo para que le saquen una fotografía si es que quieren tener alguna de los trabajos y las evidencias que muestra. El problema actual, y con esto terminando, es que pese a que yo y varios somos adeptos al uso de las modalidades asistidas controladas, no solo para la ventilación, sino que para dirigir el proceso de weaning, la evidencia actual no respalda la superioridad de ningún modo ventilatorio, en especial de los asistivos controlados, sobre otro modo para el destete, al menos en pacientes pediátricos. No hay estudios en la actualidad, y esto lo revisamos hace tiempo atrás y lo volvimos a revisar ahora, que sean de alta calidad, multicéntricos y randomizados, que muestren que la modalidad asistida controlada sea superior a otros modos. Ahora, hay un montón de estudios pequeños, de centros únicos, no randomizados, pero que los resultados no muestran necesariamente claros beneficios. Sin embargo, estudios recientes fisiológicos muestran que podrían, pero de nuevo son estudios no aleatorios y no de grupos grandes, muestran que podría haber una disminución del esfuerzo del paciente y el trabajo respiratorio con los asistivos controlados, pero esto no es estadísticamente significativo. De hecho, hace muy poco en una revisión narrativa de la literatura, Bandeja y colaboradores hicieron más énfasis, más que en el modo o en la modalidad ventilatoria, en la necesidad de que tengamos protocolos. Y como ustedes vieron, bajo el 35% de nuestras unidades declaraba tener protocolos de weaning y seguirlos. Por lo tanto, si quieren sacar una foto a los metaanálisis y a los estudios que hay, si es que uno se pregunta finalmente cuál es mi opinión y qué es lo que debiéramos hacer,
yo creo que uno debiera enfocarse más en protocolos de winning más que en una modalidad propia. A mí no me gusta específicamente el SIMB, prefiero el asistido controlado. Sin embargo, lo importante más que qué modalidad utilices es la protocolización de estar evaluando día a día si el paciente está en condiciones de dirigirlo, de empujarlo, de conducirlo a la extubación exitosa, más que necesariamente especificar una modalidad versus sobre la otra. Gracias, David. Muchas gracias, Andrés, por esta información que nos recuerda que se tiene que generar la evidencia y sí, muchas veces tomamos la información de adultos y que ellos cada vez están utilizando menos el SMB, que no significa que tengamos que hacerlo exactamente igual nosotros, pero vaya que nos orienta. Muchas gracias, Andrés. Esto se tiene que investigar. A continuación les presento a Jesús Domínguez, intensivista pediatra que desde Perú, él se encuentra laborando en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima. Jesús, bienvenido y te tenemos una pregunta, Jesús. ¿Qué pacientes se consideran de alto riesgo para que me fracase la extubación? Adelante, Jesús. Si quieres prender tu micrófono, Jesús, para escucharte. Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, Excelente. muchas gracias nuevamente, agradecer por la invitación. Para mí es un honor estar con grandes profesionales como ustedes. En realidad sí, o sea, la pregunta que me haces es poder revisar la evidencia, la literatura, hacer revisiones y metaanálisis. Les traigo acá una diapositiva en las cuales pues podemos, desde la evidencia hecha por varios autores, estudios de metaanálisis y revisiones desde el año, desde Kemani, desde Maná, desde Chen, que son los que vienen haciendo grandes estudios en el cual se puede ver la asociación entre lo que es el ORRAI y el riesgo relativo aproximado. Existen algunos factores de riesgo, unos más que otros. Podemos poner acá en la imagen de que hay factores más fuertes cuando tienen un RAI mayor de 3, como le decía justamente a Analía, ¿no? Que a la cabeza está pues lógicamente la vía aérea, el edema laringio, la obstrucción post-extubación, ¿no? Son indicadores en el cual pues el paciente tiene mayor riesgo de poder fracasar durante la extubación. Sumado a esto también a la presión de Pimax, ¿no? Que se hace en todos los pacientes. Las alteraciones a nivel del reflejo deglutorio y la tos y el fracaso sobre todo de la ventilación espontánea que generalmente, como ya lo mencionó Andrés, en las preguntas pico que se realizaron en las guías de liberación que hablan pues de la ventilación espontánea de 30 a 120 minutos, dependiendo, pues, siempre individualizando cada caso del paciente, ¿no? Acá les traigo las categorías, la edad, los lactantes siempre son los más propensos a tener mayor riesgo, los que tienen ventilación mecánica prolongada, más de 7 días, es importante tenerlos, o aquellos pacientes que requieren altas necesidades aún de mayor de 40% o un PIB mayor de 5, muchas veces nos apresuramos al paciente a someterlo a un weaning o también a una tubación precoz, ¿no? Pero tenemos que ir con mucha cautela. Cuando hablamos de los pacientes neurocríticos, que también es una población en el cual tenemos que tener mucha paciencia porque hay que tener en cuenta que su sistema neurológico, sobre todo el reflejo de tos y deglución, debe estar adecuado. Para eso podemos tener ahí un puntaje de ORRAI de 3. En el caso de las cardiopatías congénitas y la disfunción cardíaca y la hipertensión pulmonar, también tienen un riesgo moderado como lo indican pues los autores Chen y Laham, ¿no? Y entre otros, lógicamente, los balances hídricos positivos, el mal manejo de las secreciones bronquiales
pues estos generan pues que sean factores que contribuyan a que el paciente pues fracase durante la extubación. Si hablamos nosotros los pacientes de tipo oncológico, por ejemplo, los pacientes hematológicos, en los cuales hay veces no se les puede realizar una prueba de ventilación espontánea por el riesgo pues que ellos generalmente hacen trombocitopenia severa y tienen el riesgo de poder lesionarse la cavidad oral o la zona de la vía aérea alta, pues generalmente rápidamente nosotros tratamos en lo posible de estubarlos desde asistido controlado, ¿no? E inclusive no utilizar lo que es la ventilación no invasiva para no lesionar las lesiones a nivel bucal, ¿no? Acá les traigo un resumen para que ustedes puedan ver, simplemente rápidamente indicarles pues que hay múltiples estudios, si ustedes pueden revisar, desde la edad, desde la enfermedad respiratoria, desde los parámetros ventilatorios, para poder nosotros sospechar ventilaciones mecánicas prolongadas, la fuerza respiratoria muscular, como siempre debemos de evaluar, una PIP máxima baja incrementa el riesgo, lógicamente, de intubación, el edema laringio a nivel cardiovascular, el manejo de secreciones y el fallo de lo que es la prueba de ventilación espontánea. Todo esto, como ya lo también mencionaron mis colegas, amigos, que hacemos un sobreuso del sistema no invasivo, ¿no? Entonces es importante reconocer estos grupos y poder diferenciar qué pacientes van a requerir CPAP y qué pacientes van a requerir cánulas de alto flujo, ¿no? Como acá bien lo menciono, generalmente muchas veces utilizamos profilácticamente, ¿no? Y justo en mi unidad también yo puedo decir que hay un sobreuso de cánula de alto flujo y de CPAP porque todos los pacientes después de estubarse, ¿no? Lo meten a CPAP o a cánula de alto flujo, ¿no? Yo me pregunto si en épocas anteriores no teníamos estos sistemas, ¿cómo lo hacíamos, no? Hacíamos, lógicamente, los estubábamos y lo dejábamos con oxigenoterapia de bajo flujo, ¿no? Entonces ponernos a pensar un poco en costo-beneficio y siempre identificar los factores de riesgo para ver qué pacientes van a fracasar durante el retiro de la ventilación mecánica invasiva. Muchas gracias. Gracias, Jesús, porque nos orientas en saber qué paciente tengo que estar encima de él para buscar extubarnos de la manera más oportuna y saber también qué situaciones vamos a tener problemas para la extubación y no hacer un sobreuso, como bien mencionas al final, muy aunado a lo que nos mencionaba Analía, de no hacer un sobreuso del soporte no invasivo. Con esto vamos a iniciar el módulo 2, trabajo en equipo, el kinesiólogo en el proceso de retiro de la ventilación mecánica. Parte fundamental. Para esto tenemos a Camila Máximo, kinesióloga de la Universidad de Taubaté, profesora de la Universidad Ribeirão Preto, y Sao Judas en la región Baixada Santista desde Brasil. Camila, te tenemos una pregunta. ¿Qué método sugieres, obviamente respaldado por la evidencia científica, qué método sugieres como fisioterapeuta para realizar una prueba de respiración espontánea? Buenas tardes, hola a todos. Soy Camila Máximo e iré hablar un poquito sobre la teste de la respiración espontânea. Acá, deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos hablar un poquito, né? Entonces, pensando acá a partir de la definición, né, del uso de elementos individuales de las escalas de classificação, temos cá, né, através das últimas evidências sobre o bundle A, B, C, D, E e F, nós iremos cá falar sobre o briefing,
né? Ou la respiración, como entonces, hablando acá. Então, como podemos realizar o teste da respiração espontânea? Temos um objetivo que é evaluar, né, a preparação da respiração espontânea. Então, vamos tirar o tubo de ninho para que ele respire sozinho, respire de forma espontânea. E los aspectos principales, temos muitos protocolos. Entretanto, temos que considerar a individualização, ou seja, temos que respeitar os limites de cada ninho, de cada chico, porque se não respeitamos esta individualização, talvez a prova, a teste, não dê certo. Temos que monitorar sinais vitais, CO2 exalado através do capnógrafo, testes de fuga de ar e a medida de pressão inspiratória máxima, né? Para podermos ter uma noção a respeito da força de músculos respiratórios, como diafragma. E quanto tempo temos para fazer a respiração, o teste? Em literatura não existe um consenso. Tem testes que são feitos em 20 minutos, outros em 120 minutos, que dão 2 horas, né? Então, temos protocolos de cada instituição e podemos também, a partir destes protocolos, respeitar a individualização de cada criança, de cada chico. Podemos aplicar a prova em modalidade ventilatória de CPAP, pressão de suporte e PESA-T ou TPs, como encontramos em inglês, né? E vamos estudar quando sinais clínicos estiverem estáveis durante o teste, né? E caso este ninho comece a apresentar sinais de falha, podemos utilizar a cânula de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Temos cá alguns artigos que mostram como está a resposta de teste de respiração espontânea em mundo. Temos este primeiro artigo de Respiratory Care de 2024, né? Em que mostramos as variáveis fisiológicas potencialmente para êxito e fracasso. E temos cá alguns indicadores muito interessantes, como a variação, né, de saturação de O2, né, dividido pela FiO2, ou seja, pela fração expirada de oxigênio. Além disto, outro sinal importante de ser avaliado é o CO2 exalado, né? E estes dois sinais, eles são muito importantes para cá, como variáveis fisiológicas que podem dizer se o ninho está apto ou não para a extubação traqueal. Temos este outro artigo, também do ano passado, da revista JAMA, que fez uma meta-análise com 40 trabalhos, com um total de mais de 6.000 pacientes, né? Destes 40 estudos,
37 eram no público adulto e 3 com público pediátrico. E eles colocaram que o teste de respiração espontânea tem êxito, né? Então, se você realizar o teste de uma forma adequada, você, né, você terá uma probabilidade de identificar do paciente que pode evoluir com a extubação traqueal, né? Entretanto, não houve diferenças consistentes na mortalidade, a duração da estância em UCIs. Parece a decisão mais fácil para evoluir a extubação quando utilizamos a modalidade pressão de suporte, né? E, além do teste, é muito importante associar critérios clínicos e ter um plano pós-extubação, ou seja, extubou, este tico vai para ventilação não invasiva, vai para catéter de alto flujo ou vai para a respiração espontânea, tá? Isto é muito importante para cá. Não perdemos que este tico em menos de 48 horas tens que retornar à ventilação invasiva. Actualmente, Camila, si nos ¿sí? quieres cerrar tu gran comentario para poder transmitir una idea final. Sí, estou finalizando. Atualmente, estamos fazendo este trabalho em la CIP, né? O qual estamos avaliando como está a resposta dos diferentes países com relação ao teste de respiração espontânea, assim como tienes alguns trabalhos em Brasil também. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, en darnos estos gran comentarios de que hay que saber cuándo colocar al paciente en una prueba de respiración espontánea, porque no siempre es ya colocarlo y pensar que ya va a funcionar. Para esto vamos a continuar con Rodrigo Adás Mejeria, gerente de Investigación, Innovación y Desarrollo de UCI, docente de la Universidad Andrés Bello desde Chile. Rodrigo, un gran saludo y te preguntamos, Rodrigo, ¿cómo medir el esfuerzo y la fuerza respiratoria del paciente sin que yo lo tenga que desconectarte el ventilador? Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, David. No sé si se ve la presentación acá, pero muy agradecido de Andrés que nos dejó esto, que nos dice, oye, protocolo mejor que no protocolo, que al fin pudimos dar vuelta a esta recomendación del año 2002, donde no teníamos diferencia entre protocolizado y no protocolizado, y ciertamente en los pacientes más difíciles el protocolo no ayuda. Pero de todo este universo de mediciones que tenemos, que pueden medir el impulso respiratorio, el trabajo respiratorio, el esfuerzo, ¿cuál es la que nos sirve por acá para poder predecir qué es lo que está pasando? Dentro de ello, ya lo que nos queda bastante claro es que la prueba de ventilación espontánea, ¿sí?, de respirar a través de este tubo sin asistencia de presión de soporte, es una muy buena prueba porque se parece mucho al trabajo respiratorio después de extubado el paciente. Hay una modelación plástica de esta vía aérea, pero no sabemos si este paciente pediátrico es capaz de hacer la fuerza necesaria para poder hacernos cargo de ello. Antiguamente teníamos pimómetros, desconectábamos a los pacientes para esto, y los que me acompañan en edad también por ahí, teníamos ventilómetros para medir los volúmenes que eran capaces de movilizar estos pacientes a través del tubo, respirando a través del tubo y en ventilación espontánea. No sabíamos si se nos iban a cansar o qué es lo que pasábamos, pero hoy día ciertamente los ventiladores hacen este trabajo mejor que estos equipos analógicos que teníamos antes. Consideraciones: a lo mejor no miden tan bien como nuestros antiguos relojes, pero tener muchas mediciones y comparar entre ellas es una medida muy buena. La primera medición que aparece por acá es la medida de la P01. Gran mayoría de ventiladores la pueden hacer, que nos mide el impulso respiratorio. Este paciente se está sobreesforzando para respirar,
o no tienen el drive necesario para poder encontrarlo. Por lo tanto, podemos ver drive muy elevados que están asociados a que este paciente en el tiempo se nos va a fatigar por sobreesfuerzo, y algunos quizás muy bajos que todavía nos falta despertarlos de la sedación. Acuérdense, presión de oclusión en los primeros 100 milisegundos. El ventilador mecánico también, al hacer una pausa expiratoria, podemos medir cuál es el esfuerzo negativo máximo. Y esto se llama NIF, fuerza inspiratoria negativa, parecido a la pimometría, a la cual tenemos que sumarle el valor de la PIP para saber cuánto esfuerzo estamos teniendo. Y similar a lo que nos presentó el trabajo de Analía, podemos saber cuánto esfuerzo hace este paciente al respirar a través de este tubo, y si sospechamos lesión de vía aérea alta o no, u obstrucción, vamos a tener la capacidad, ¿cierto?, de poder predecir quién va a requerir asistencia adicional. Con respecto a lo que vemos acá, ¿sí? Delta POC es algo que aparece en adultos, se puede medir en pediatría, pero no lo vayan a confundir con una medida de weaning o de salida del ventilador, sino que esto es para ver cuánto esfuerzo le toca al paciente hacer durante la respiración espontánea. Y esto, si bien es cierto, es la misma pausa expiratoria que hacemos para la NIF, esto nos habla del eventual daño que podríamos estar haciendo dejando que el paciente respire de manera espontánea. Por favor, son las mismas mediciones, pero en diferentes estadios de la ventilación mecánica. También, en una fórmula muy antigua, podemos calcular cuánta presión de soporte es capaz de hacer el 100% del trabajo respiratorio, que es dado por el volumen corriente objetivo que queremos que respire el usuario, CM por kilo habitualmente, sobre la distensibilidad dinámica del paciente. Hoy día hemos aprendido que al hacer una pausa inspiratoria en presión de soporte, podemos obtener este valor que se llama el PMI, índice de presión muscular, que corresponde a una presión de plató en presión de soporte. Súper raro, ¿cierto? Pero lo que vemos acá es el esfuerzo que tiene que hacer el sujeto para alcanzar su necesidad ventilatoria establecida. Y cuando nos vamos a valores más avanzados, con balones esofágicos, podemos establecer el trabajo elástico, el trabajo resistivo y la inertancia que tiene este paciente. Pero en términos bien sencillos, siempre estamos ponderando cuánta fuerza, cuánta presión tiene que hacer el sujeto para obtener este volumen corriente. Lo mismo podemos hacer cargas también de trabajo en entrenamiento. Otro detalle, para ir concluyendo ya por acá, es que los ventiladores no todos funcionan igual. Todos tienen diferentes productos presión-tiempo. Y este producto presión-tiempo es cuánto se demora el ventilador en reconocer el esfuerzo del paciente, y una vez que lo reconoce, cuánto se demora en entregarle aire. Por lo tanto, tenemos ventiladores que responden diferente a los esfuerzos de los pacientes, y tengan bastante atención, hay ventiladores que son buenos para el weaning y otros no tan buenos, y de la generación anterior vean que aquí hay unos ventiladores muy rápidos para entregar aire, precisos para los pacientes que tienen alta demanda, y ventiladores muy bonitos, pero muy lentos en la capacidad de asimilar el trabajo de muchos pacientes. Por lo tanto, muchas veces el paciente no es el problema, el equipo tampoco, el equipo clínico, pero podría haber no es por parte del ventilador. Esto es una invitación abierta a que conozcan sus ventiladores, y en esta muy buena revisión de este trabajo de acá, vean ustedes que los ventiladores actuales que tenemos en la UCI pediátrica nos permiten en su gran mayoría, de alguna manera, medir P01, presión muscular, ¿cierto? Este índice de presión muscular en presión de soporte, el delta POC, incluso presiones transpulmonares y trabajo respiratorio. Por lo tanto, en el arsenal que tenemos actualmente, somos capaces abiertamente de tener herramientas muy precisas, como son los ventiladores mecánicos, a través de sus sensores de flujo, para obtener información tanto del esfuerzo que está haciendo el sujeto en los diferentes tiempos de la ventilación, como también de los flujos y volúmenes que están haciendo estos sujetos en los diversos momentos de ventilación. Por lo tanto, todos estos índices que nos aparecen maravillosamente en las publicaciones, créanme que ustedes con los equipos que tienen son tremendamente capaces de hacerlo y poder interpretar esta realidad. Muchas gracias a todos por su invitación, y David, un encanto compartir con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, y nos das un gran mensaje de que todos nuestros ventiladores deben tener sensor de flujo y que tenemos que conocer nuestros ventiladores para saber si estas maniobras nos las pueden otorgar, porque hay ventiladores que desafortunadamente no lo van a poder hacer. Es momento del módulo 3 que muchos de ustedes estaban esperando. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, conocida como SIMB. Controversias y relevancia actual. Para hablar de este tema tenemos a dos ponentes excelentes, Jaime Tazaico Muñoz, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú.
Jaime, te tenemos una pregunta con respecto al SIMB. ¿Es necesario pasar a los pacientes a SIMB para retiro de la ventilación mecánica o existe un rango de edad en el que sí puedo utilizarlo o ya no hay que usarlo? ¿Qué nos puedes decir? Hola, ¿se me escucha? Excelente. Ok, un segundito, por favor. O sea, mm, se ha parado la... Ok, se ve, ¿no? Sí Sí, se ve correcto. gracias, gracias, mil disculpas. Siempre en estos problemas electrónicos. Bueno, yo quiero iniciar diciendo que el doctor Andrés, estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Con su posición de esto del SMB y él habló este tema. Pero lo que voy a presentar es más que todo hacer una reflexión, ¿no? Sí, es necesario en el destete y he puesto esta fotografía a propósito porque todavía, a pesar de que el que habla tiene 34 años en terapia intensiva, todavía he visto muchas cosas en el tiempo que han ido modificándose. Y por eso que propuse este tema de SMB si es necesario en el estete y sobre todo en pediatría. La historia nos dice muchas cosas, ¿no? La antigüedad, no voy a leer todo, pero de 1550, el Renacimiento, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, siglo XIX, en la década del 50, la poliomielitis, donde utilizábamos ventiladores diferentes. En la década del 70 aparecen ya los microprocesadores y en la década del 80 ya se desarrollan algunos modos mixtos, ¿no? Pero aquí quiero parar un poco. En el 70, ustedes recuerdan, había un ventilador MA1, ¿no? Aquellos que tienen más o menos unos 30 años por ahí en este tema, y habían también los respiradores de la casa Bennett MA2+2, y tenían un botón que se llamaba Platón, ¿no? Que inició así, inició también con el IMB en ese tiempo, la casa Bennett, y no eran microprocesadores, por eso era antes del año 70, y tenía unos fuelles con que insuflaba el ventilador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos ventilado a nuestros pacientes durante mucho tiempo con ventiladores diferentes, con, digamos, protocolos diferentes, y seguimos en este tema y seguimos y seguiremos investigando para optimizar esta ventilación y sobre todo no hacer daño. Esa es la idea final, no hacer daño. En la década del 2000, ¿no? Surgen modos avanzados, el PRBC, APRB, BIPAP. Nosotros usamos poco PRBC, APRB, más lo usan en adulto, ¿no? El BIPAP sí lo utilizamos. Y sí usamos el ISMB que apareció en 1980, pero acá vamos a analizarlo un poco. En el 2010 en adelante vienen ya los modos inteligentes, adaptativos, el NAVA, que es carísimo tener un adaptador, un conductor de esto para medir, digamos, el índice de fuerza del diafragma, ¿no? Entonces comienzan a ser mejores los ventiladores, digamos, en la sensibilidad, pero se vuelven demasiado sensibles y demasiado caros para tenerlos todos en su unidad, ¿no? La aplicación en pediatría de SMB se usa frecuentemente, sí, sí, porque siempre lo hemos usado. Se usa en la fase de destete de ventilación. Nosotros también lo utilizamos un poco menos en algunos pacientes, en niños que tienen cierta capacidad de respiración espontánea, en situaciones donde se busca mantener el esfuerzo respiratorio del niño sin sobrecargarlo. Este es muy importante esa palabra, sin sobrecargarlo, porque me hacía siempre una pregunta. ¿Cuál es el nivel de SIMB en frecuencia respiratoria adecuado, ¿no? Había una revisión donde ponía un cuadro, ¿no? Por edades, pero me llamaba la atención, digamos, la variedad de edad de respiración entre 10 y 30, entre 20 y 40. O sea, no había, digamos, una fórmula para ver cuál es realmente SIMB. Porque a veces vemos pacientes que están en ISMB, que tienen 3 años y están con 30 de frecuencia respiratoria. SIMB es un modo ventilatorio de ventilación mixta donde combina respiraciones mandatorias controladas por ventilador y otras controladas del paciente. ¿Cómo funciona?
El ventilador entrega un número fijo de respiraciones y el paciente hace otras, entre ellas. ¿Qué mejoró del IMB al SIMB? Que ahora se trata de ser sincronizada, ¿no? Porque la próxima charla va a ser asincronía y quizás vamos a ver que siguen habiendo asincronías y es un problema aún el SMB que es sincronizado. La fisiología que es importante entenderla para poder decidir o tomar decisiones, ¿no? ¿Qué pasa en el pulmón y la caja torácica? Existe una interacción con el centro respiratorio, ¿no? Existe un trabajo respiratorio, ¿no? En la interacción el paciente mantiene cierta actividad, en el trabajo respiratorio el paciente hace un trabajo, ¿no? Porque la idea es no perder la fortaleza de nuestros músculos. Hay cambio hemodinámico, sí, menos quizás que una controlada, que un AC, sí, menos cambios hemodinámicos, eso es lo que siempre tratamos de hacer para evitar cambios en pacientes delicados, ¿no? Que tengan hipotensión. Intercambio gaseoso, se asegura el intercambio gaseoso, hay respiraciones espontáneas que buscan movilizar el CO2. Aquí también es importante no optimizar el CO2, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que el CO2 debe estar en 35 o 40, cuando un CO2 de 44, 45 también es aceptable, ¿no? Y eso a veces nos hace modificar los parámetros. La neuroestimulación del confort, algo sumamente importante, que al permitir las respiraciones espontáneas, el SIN respeta el ritmo natural del paciente, lo que mejora la sincronía y reduce la necesidad. Pero existe algo que es monitoreo y adaptación, donde se deben vigilar parámetros como frecuencia respiratoria total, volumen minuto, o sea, el ICMB no es una modalidad, digamos, que la podemos dejar, ¿no? Ni ninguna modalidad, pero creo que aquí más, porque tenemos que estar constantemente variando de acuerdo a la respuesta del paciente. Porque en una controlada, el paciente ya sabemos que va a estar así de repente por varias horas o más tiempo que un SMB. De repente en el SMB comienza a bajar la sedación, el paciente a respirar mejor y entonces hay que variar los parámetros rápidamente. Si bien es cierto, estuve hablando bien del SMB, también hay una desventaja, ¿no? Tiene muchas desventajas del SMB. Y yo quiero resumir esto viendo ya un poco, viendo en mi unidad donde trabajo. Creo que el SMB en algunas oportunidades prolonga al paciente en ventilación mecánica, ¿no? Hay, digamos, momentos en que hay que tomar decisiones. Creo que cada unidad es diferente y como dijo Andrés, no se trata de una modalidad, sino se trata del sistema, porque yo para destetar a un paciente tengo que bajarle, digamos, la sedación, ¿no? Si tiene mucho tiempo, tengo que hacerle, digamos, cambiar la sedación vía, digamos, endovenosa o en infusión por vía oral, para tratar de ir evitando el síndrome de abstinencia. Pero las desventajas del modo SMB, hay riesgo de asincronía, sí mucho menor el paciente y recuerden que la ventilación mecánica es neonatal, pediátrica, adulto y se considera que hasta los 8 años, más arriba de los 8 años, por la caja torácica, el desarrollo del pulmón, ya se considera como un adulto. Entonces tenemos que en estas edades yo considero que el riesgo de la sincronía es mayor mientras menor edad tiene nuestro paciente. La fatiga respiratoria, si no nos damos cuenta, no monitorizamos el paciente, no maniobramos nuestro modo de CMB, vamos a tener una fatiga respiratoria, va a haber menor soporte en respiraciones espontáneas, el destete va a ser más lento y ese es el gran problema, ¿no? Cada día que pasa el paciente en el ventilador, digamos, es proclive a tener una infección, una contaminación. Puedes, sin ser directamente proporcional, como dijo el doctor Domínguez en su trabajo, es que en el trabajo que mostró, es que, digamos, puede haber una obstrucción laringea, ¿no? Por inflamación. La complejidad de la programación, sí, es fino, ¿no? Estuve revisando varios protocolos, digamos, de cómo ajustar el IMB, ¿no? Cómo ajustarlo, el IMB directamente y no encontré, digamos, un protocolo que me diga cómo ajustar ese IMB, cómo ajustar la presión de soporte, si tiene una relación la frecuencia con la presión de soporte y en qué momento hacerlo. La variabilidad de volumen minuto, lógicamente va a haber variabilidad porque tiene respiraciones espontáneas, tiene respiraciones, digamos, programadas por el ventilador, ¿no? Esto es lo que yo quería mostrarle a manera de reflexión, ¿no? Yo considero que el ISMB es un modo que debemos ir pensándolo, destinándolo a ciertos pacientes, porque creo y considero de que estamos
prolongando la ventilación al usar, digamos, SMB de rutina. Hay algunos pacientes que podrían ir, ¿no? Sí a ventilación no invasiva y debemos ir, digamos, más allá de la ventilación invasiva y colocarles una ventilación no invasiva a nuestros pacientes para evitar las complicaciones propias de la ventilación invasiva, ¿no? Es lo que quería Muchas yo gracias, Jaime. mostrarles y decirles para ustedes. Gracias. Excelente, muchas gracias, Jaime. Vaya que hay temas controversiales de esto y vamos a continuar con Matías Herrera, que es desde la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital JP Garrahan de Buenos Aires y miembro del Comité de Neumonología Crítica Pediátrica de la SATI. Matías, bienvenido. ¿Qué ocurre con el SMB y las asincronías en pediatría? Digo, pediatría debemos ser expertos porque una de cada 3 respiraciones es asincronía. Y por favor, Mati, continúa después de tu pregunta mostrándonos la encuesta del uso del SMB en Latinoamérica. Adelante, Mati. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gran placer estar en este panel con mucha gente que admiro. Y bueno, a ver, vamos a hablar un poco de SMB, a ver si podemos clarificar un poco esta discusión. Me gustaría compartir, arrancar primero por la encuesta que realizamos. Me parece que habría que dejar de compartir la presentación anterior. No sé si... Ahí está, perfecto. Bueno, principalmente comentarles un poco de esta encuesta que realizamos, que fue una encuesta que la difundimos, que la realizamos como parte del Comité Respiratorio de SLACIP sobre el uso de SMB. Esto como punto de partida por unos resultados que nos había mostrado Ale, en donde vimos que el uso de SIMB es frecuente dentro de los métodos para evaluar las respiraciones espontáneas, casi la mitad del 50%, casi un 48%, lo utilizaba en forma conjunta con una prueba de respiración espontánea. Y en forma paralela había casi un 20, un 25% que seguía usando la reducción gradual con SIMB. En esta encuesta, en la que participaron más de 387 respuestas de diferentes profesionales de Iberoamérica, con los países a la cabeza que estuvieron con las respuestas, casi un 25% de Argentina, casi un 20% de México y después Chile con un 10%. Aquí tenemos representación de casi 18 países, lo que es, la verdad, muchísimo. Dentro de esta encuesta hicimos un par de preguntas para saber la profesión, en donde un 60% eran médicos, pero casi un 40% eran kinesiólogos los que respondieron acerca del uso de SIMB. Con relación a los años de trabajo y la experiencia que tenían por su desempeño en terapia intensiva, estaba repartido. Mayoritariamente, los que respondieron tenían más de 15 años de trabajo, de desempeño en terapia intensiva, esto era un 35%. Y la pregunta que queríamos principalmente saber, que nos interesaba, era ¿qué pasa con la frecuencia de uso de SIMB? Que sabemos que es muy frecuente, pero a veces la gente como que tiene a veces temor o no lo quiere decir por todo esto que venimos hablando desde que empezamos este seminario. Está dividido casi un 50-50. Un 47% dicen no lo uso nunca y el resto lo usa con una variable frecuencia de uso en donde casi un 10% lo usa siempre y un 17% lo usa ocasionalmente. Ahora, centrándonos en esta mitad de estos 387 profesionales, le queremos preguntar en qué fase del ciclo ventilatorio utilizan el SIMB. Y muchos lo utilizaban en tanto como soporte total o parcial
y en la fase de liberación de la ventilación mecánica, en el 37%, pero la gran proporción, el 46%, lo usa solo como liberación de la ventilación mecánica. Después de esto también preguntamos cómo lo utilizan, sobre qué modo lo están utilizando. La mayoría, casi un 51% lo utiliza por presión y casi cercano al 100%, un 98% utiliza presión de soporte para las respiraciones espontáneas. También sabemos que a veces el uso de SIMB está relacionado con las patologías del paciente e incluso la edad. Había un 64% que respondía que lo usaba según la patología, pero la verdad que las respuestas eran como muy diversas. Incluso un 38% lo usaba cuando los pacientes con insuficiencia respiratoria o pacientes que necesitaban ventilación mecánica por el tratamiento del shock descompensado o postquirúrgicos en general. Y una pequeña proporción, casi un 3%, lo utilizaba en pacientes con ventilación prolongada y un 4% casi en pacientes neuromusculares. Y también con la edad encontramos también una disparidad en las respuestas, porque pensamos que por ahí se utilizaba más frecuente en los pacientes neonatales, pero encontramos que esto se dividía en realidad de manera pareja en todos los pacientes. Un 25% sí lo utilizaba exclusivamente en la población neonatal, pero también había casi otro 27% que también lo usaba en pacientes más grandes. Focalizando un poco en este proceso, en los que habían respondido que usaban SIMB y lo utilizaban en el proceso de liberación de la ventilación mecánica, preguntamos ahí como una subpregunta: ¿cómo lo utilizaban? ¿Si hacían solo reducción gradual o hacían reducción gradual más una prueba de respiración espontánea? Y esta fue la respuesta predominante, casi un 70%, en relación a los que resultado que nos había dado la encuesta, en donde se usa esta combinación de reducción gradual más una prueba de respiración espontánea. Y finalmente, entrando en la pregunta que habíamos arrancado sobre las asincronías del paciente ventilador en relación al SIMB, casi el 90% contestó que sí, las consideraba y las monitorizaba cuando ponía el paciente con SIMB, pero la gran mayoría respondió que ocasionalmente observaba asincronías paciente-ventilador. Y casi un 6% respondió que nunca había observado asincronías paciente-ventilador. Entonces, con todo esto, en realidad tenemos muchas preguntas y por ahí tenemos por ahí muy pocas respuestas. Como mencionaron en la línea de tiempo de la ventilación mecánica y de la relación entre adultos y pediatría, el uso de SIMB en la población adulta se fue discontinuando, principalmente por los trabajos que mencionaron antes, en donde se veía que el uso de SIMB de ventilación mecánica comparado con el uso de una prueba de respiración espontánea. Y relacionado con las asincronías, la verdad que es muy difícil comparar a veces los trabajos de asincronía. Obviamente en pediatría hay muy poca evidencias, a veces son reportes de casos. Sí, la bibliografía, si hablamos de adultos, no es del todo concluyente. Hay trabajos que muestran donde el SIMB se asocia a mayores asincronías, algunos específicamente a disparo inefectivo, algunos también muestran asincronías de flujo y que esas asincronías de flujo terminan en un doble disparo, pero también tenemos otros trabajos como los de Thiel o de Witt, en donde no encontraron diferencias específicas cuando compararon los diferentes modos o secuencias de ventilación mecánica entre SIMB y los modos asistido controlados. Entonces, en definitiva, yo creo que tenemos que hacer como un balance del uso y de también considerar específicamente como este modo va, una de las ventajas potenciales o teóricas es que permite al paciente respirar espontáneamente. Tenemos que considerar si el paciente realmente está listo para respirar espontáneamente y si ese esfuerzo
que hacen respirar espontáneamente, es muy poco o a veces esto es demasiado y puede llevar a injurias autoinfligidas, que sabemos que este es un nuevo concepto que tenemos dentro de la ventilación mecánica. Como siempre, todo es un balance, en realidad, en la terapia intensiva. Y bueno, tenemos este dato muy importante en donde tenemos evidencia de que el uso del SMB, sin exclusivamente como reducción gradual, nos prolonga el tiempo de ventilación mecánica, que es algo que, por lo que venimos hablando, queremos evitar y disminuirlo lo más que se pueda. Muchas gracias, Matías, por recordarnos que esta modalidad de SMB, que curiosamente busca evitar asincronías, es la modalidad que más asincronía se ha reportado en adultos. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas y vamos a interactuar porque tenemos preguntas de Colombia, Chile, México y demás países. Analía, hay una pregunta que nos hicieron llegar por redes sociales. Analía, ¿cómo nos resumirías lo que han presentado el SIMB en el contexto que estamos hablando de liberación de la ventilación mecánica? Bueno, es una pregunta importante esta, me parece. Digo, yo no voy a demonizar la CMB, es un modo que se usa mucho y como nos dijo Andrés al principio, no hay ningún trabajo en pediatría que nos demuestre que cuando el paciente, vieron que hay un momento de la ventilación mecánica en que el paciente se estabiliza, ¿no? Digo, tenemos esos 2 primeros días que no paramos de perder, si hablamos como en un partido de fútbol, después estabilizamos el paciente, aún está grave, pero está estabilizado y uno tiene que pasarlo de modalidades controladas a modalidades asistidas. Y ahí es donde nosotros se nos juega qué modo ventilatorio vamos a usar. Y ahí es difícil hablar de una recomendación. ¿Qué nos preocupa a los que recomendamos hacer asistido controlado y no hacer CMB? Las asincronías, ¿no? Que esto es lo que en trabajos de adultos en algunos ha mostrado aumentar la mortalidad, ¿no? La incidencia alta de asincronías y el monitoreo, ¿no? El centro respiratorio se encuentra de golpe con niveles de soporte diferentes entre las mandatorias y las soportadas. Eso genera asincronías y a nosotros nos cuesta monitorear el esfuerzo del paciente y eso podría aumentar el riesgo. ¿Nos consta? No. Lo que sí preocupa es que cuando el paciente cumple criterios de liberación, se pasan 1 día y medio o 2 bajando la frecuencia respiratoria en vez de hacerle un test de ventilación espontánea. ¿Sí? El paciente no necesita respirar de a poquito, no necesita entrenarse como si fuera a correr una maratón. ¿Sí? Muchas Necesitamos gracias. hacerle un test de ventilación espontánea si cumple los criterios en vez de prolongarse esta estadía en ese respirador, porque esos 2 días nos pueden costar la NAR que nos lleva de 5 a 14 días la ventilación mecánica. Excelente, muchas gracias, Analia, por este comentario que nos vuelve a dejar en punto de consideración si el SMB nos va a retrasar más la extubación. Tenemos una pregunta de Iván Perdomo, que si no me recuerdo desde Colombia, y para ti, Rodrigo, creo que estas preguntas competen mucho a kinesiología, a todos nosotros, pero kinesiología vamos a escuchar. Nos comenta que siempre le ha llamado la atención el poco valor que se le da a la evaluación de la fuerza inspiratoria. ¿A qué crees que se deba, Rodrigo? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que esta falta de valoración de la fuerza probablemente ha sido en algún modo que nosotros la hemos dejado de lado pensando en otros predictores y la verdad que en poblaciones específicas, sobre todo con eventual riesgo de obstrucción de diárea alta, con debilidad muscular, ¿sí? Con muchos días de ventilación mecánica, es una prueba bastante adecuada para saber en qué nivel de fuerza estamos. Actualmente, como les comentaba, la presentación se hace tremendamente sencillo hacerlo con el mismo ventilador. Entonces, antes de conseguir un manómetro, desconectar al paciente del ventilador y poder hacer esta prueba era complejo. Hoy día, la verdad que en la unidad donde me desempeñaba habitualmente la hacíamos de manera rutinaria y en los pacientes crónicos, para que les digo, es la manera en que ajustamos sus cargas de trabajo y logramos optimizar el trabajo respiratorio que ellos tienen que hacer. Por eso les comentaba al final, es una invitación abierta a que ustedes en su equipo tienen la posibilidad de hacer estas mediciones. A lo mejor no es lo mismo que nos daban los manómetros antiguamente, pero podemos hacer estimaciones de fuerza bastante adecuadas para los pacientes y esas están teniendo asociación a posibilidad de salir del ventilador, de aguantarnos un poco más
o de entrenar en los winnings que son, o las liberaciones que son bastante más prolongadas. Así que invitación abierta nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo. Fernando Bustos desde Chile nos pregunta, y creo que esto es algo que nos podría contestar Alejandra Arrieta. Pregunta, ¿qué evento consideran como el inicio del proceso de la liberación? ¿Qué rol tendría el manejo de la sedación y la analgesia, tanto en el inicio del proceso como en el modo ventilatorio? Alejandra, adelante. Hermoso, hermosa pregunta. Yo quiero agregar algo, quiero profundizar un poquito la respuesta que dio Rodrigo respecto a fuerza inspiratoria, que en realidad con los programas de movilización temprana que estamos aplicando hace muchos años en nuestras unidades de cuidados intensivos, empezamos a ver esta fuerza, la relación de la fuerza inspiratoria con el control cefálico, con el control de tronco y la movilidad de los cuatro miembros, justamente para discriminar a aquellos pacientes que realmente tienen debilidad diafragmática. Así que quería primero hablar un poquito de eso, ¿no? Y después, respecto a pseudoanalgesia, acá están dos de las autoras del consenso de liberación de la ventilación mecánica. Es parte, uno de los criterios para comenzar todo el proceso de liberación mecánica y para preparar al paciente previamente para dar inicio a todo lo que es el proceso y la prueba de preparación para la extubación, ¿sí? Así que hablando de asincronías y sincronías, debe existir una sincronía entre los protocolos de pseudoanalgesia y los protocolos de liberación de la ventilación mecánica, y doy lugar tanto a Yolanda como a Analía si quieren agregar algo más respecto a esto. Yoli, que no Sí, hablaste hoy. sí, gracias. Sí, está claro que de hecho, la valoración de la sedación es parte de la prueba de la preparación a la extubación. Es decir, cuando tú te planteas que vas a mirar, vas a evaluar si un paciente puede ser extubado, entre las cosas que tienes que hacer, por supuesto, está un SBT, una prueba de ventilación espontánea, pero pues, por supuesto hay que valorar la sedación. Es una parte más. Quizás el terapista respiratorio, si es el que está liderando, si es el que está un poco a cargo de esa prueba de preparación a la extubación, tiene que preguntar a la enfermera, tiene que preguntar al médico cómo están los niveles de sedación. O sea, esto es un trabajo en equipo. Pero desde luego es una parte muy importante, igual que valorar la tos, igual que valorar las secreciones, la calidad de las secreciones. Tenemos un problema, y que muchas veces esto es algo subjetivo y no debería ser subjetivo. Deberíamos tener herramientas para cuantificar y para también calificar todos estos puntos, tanto la sedación como el estado hemodinámico, como la fuerza que tiene el paciente para toser, como la fuerza de los músculos respiratorios, que ha hablado Rodrigo de ello, o como puede ser cómo son las secreciones. O sea que, por supuesto, que eso es algo que tiene que estar en las pruebas de preparación a la extubación, lo que los americanos llaman ERTs, Extubation Readiness Test. Gracias. Tenemos A mí, otra pregunta, no sin antes agradecer a la participación de Yolanda, que la verdad ha estado con nosotros en el fondo y apoyándonos con las preguntas también. Adelante, Alejandra. Perdóname, pero quedó ahí una pregunta sin responder, me parece que es cuándo consideramos que se inició el proceso, ¿no es cierto? Adelante. Yo creo que la liberación se inicia desde el momento en que se estabiliza el paciente, ¿no? Que hay todo una conciencia de que uno tiene que pasar los modos asistidos, tiene que evitar la sobrecarga de volumen, tiene que nutrirlo, tiene que controlar el medio interno, tiene que ajustar todo lo que va a permitir liberarlo del respirador. Pero todos los días nosotros nos preguntamos si está en condiciones de ventilar espontáneamente. Y si yo dejo eso al azar,
las respuestas del equipo son muy variables. Pues yo le puedo preguntar al médico de guardia, ¿te parece que lo puedo poner en una prueba, empezar la prueba de preparación para la extubación? No, no, por Dios, ayer estuvo gravísimo, ¿no? No, qué sé yo, que la PAFI, que esto, que lo otro. Y lo cierto es que si uno tiene una tabla que todos los días toma como criterios y en el consenso hay criterios, ejemplos de criterios que uno puede tomar en un protocolo propio, y yo les sugiero fuertemente tener en su protocolo criterios de evaluación diaria, uno acorta el tiempo de ventilación mecánica. Entonces, en ese momento, lo tenga en el modo ventilatorio que lo tenga, empieza todas las pruebas de preparación para la extubación y le hace un test de ventilación espontánea como parte de ello. Y si pasa la prueba de ventilación espontánea, lo extuba. Ese es el proceso de liberación, que tiene que ser muy cortito, ¿sí? La parte final. Si yo hice bien una estrategia de protección pulmonar adecuada y entonces llego bien acompañado de un buen protocolo de analgesia, porque si no estuve evaluando diariamente, ese día va a estar absolutamente dormido o sedado, ¿sí? ¿No? Entonces, una cosa tiene que ver con todo. Digo, para esta primer pregunta que nos hicieron. Excelente. Tenemos tiempo para una última pregunta, pero vamos a escuchar a dos personas que nos han comentado muy importante eso. Uso de tubo, el té. Camila, ¿cuál sería tu opinión con base a la evidencia? Y también Jesús Domínguez, que también ha comentado en el chat. Tubo en té, ¿cuál sería el comentario por kinesiología y cuál sería el comentario por medicina crítica? Adelante. Bom, a Tuboté vai exigir mais do paciente, né? Então, em pediatria, nós normalmente utilizamos o tubo T em cânulas, em tubos maiores que número 4, porque menores você tem um aumento significativo da resistência. E isto pode fazer com que a criança canse durante o teste, né? Devido a esse aumento significativo da resistência. Então, isto associando tanto a prática quanto a literatura, optamos em utilizar a peça T quando temos cânulas maiores que 4. E também associado a isso, normalmente também é utilizado quando temos já um episódio de falha de extubação, né? Em hospitais cardiológicos, como por exemplo, temos o Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, no Brasil, alguns pacientes com cardiopatias congênitas realizam o teste em tubo T, pensando que a pressão positiva pode trazer alguma interferência na hemodinâmica deste indivíduo durante o teste, ok? Então, é o que nós temos entre vivência prática e associado com a literatura. Muchas gracias, Camila. Jesús, ¿quieres darnos tu comentario? Sí, bueno, en realidad, justamente a la pregunta que mencionaban, de hecho que en pediatría hay muchos consensos y revisiones que recomiendan evitar el tubo en T en niños pequeños, ¿no? Y lo que recomiendan mayormente es usar modalidades que tengan algo de presión positiva, ¿no? Entonces, sí, lo hemos, en la experiencia que hemos tenido nosotros, sobre todo en los niños pequeños, colocarles tubos en T durante un tiempo mayor prolongado, en el cual la resistencia, como menciona Camila, vencer esa resistencia sin ningún tipo de soporte y asociado al incremento de secreciones, hemos tenido pacientes que se han atelectasiado.
Eso no se puede negar, ¿no? Entonces, lo que se trata es tener una buena prueba de ventilación espontánea lo más fisiológica posible, ¿no? Y para eso se necesita pues un soporte adecuado y equilibrado y así evitar el reclutamiento alveolar, ¿no? Que es lo que generalmente se recomienda, ¿no? Gracias, Jesús. Tenemos una pregunta también sobre uso de ventilación no invasiva post-extubación y nos comentan que si tiene que ver el exceso de uso de la BNI. Adelante, Alejandra, con Perdón, pruebas perdón. poco espontáneas. Adelante. Perdón, quería también dar mi opinión acerca del tubo en tempiatría. Recuerden que es un método más de ventilación espontánea que también discrimina al paciente que está listo para ser extubado en un 80% como el resto de las pruebas. No está demostrado que aumenten las atelectasias. Es más, nosotros en los trabajos que publicamos nunca tuvimos como variable significativa la aparición de atelectasia. Sí está relacionada la atelectasia post-extubación en los chicos chiquitos, pero en neonatología, y esto tiene que ver con la presión de aspiración que los pacientes pueden llegar a sufrir durante el procedimiento, o sea, procedimiento de extubación, ¿sí? Eso por un lado. Y en los chicos más chiquititos también se puede hacer tubo en T, ¿sí? Porque la resistencia en realidad, y uno de los trabajos publicados por Kemani, la resistencia, digamos, natural del paciente pediátrico versus la resistencia del tubo endotraqueal, la del tubo endotraqueal es menor, ¿sí? Y eso está demostrado con trabajos, digamos, de tipo fisiológico, ¿sí? No cadavéricos. Esto significa que la respuesta es real, digamos, en relación a las muestras cadavéricas que, digamos, se deforma todo el dato y además son de hace muchísimos años, ¿sí? Así que sigue siendo un método en nuestras respuestas, el tubo en T sigue estando y en nuestros trabajos que hemos publicado en Argentina, es uno de los métodos también más utilizados, ¿sí? Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Alejandra, porque hay muchas cosas en las que todavía podríamos optar por usar el tubo en T, no está completamente desechado y es muy importante comentar estas pautas. Una pregunta para cerrar este genial webinario, que nos podríamos ampliar horas de esto con la calidad de ponentes que tenemos. Andrés, ¿crees que el sobreuso de la ventilación no invasiva post-extubación tenga relación con que se realizan pruebas de ventilación espontáneas poco exigentes? Yo creo que es difícil tener una claridad cuando uno no tiene protocolos establecidos, rigurosos, que se sigan y que es parte de lo que hemos estado conversando en este grupo. Por ahí por dentro discutíamos y Rodrigo Adán me lo comentaba, es el huevo o la gallina. Si nosotros no tenemos una protocolización ordenada, y recuerden que el estudio nuestro marcó que menos del 35% de los pacientes tenía o de las unidades tenían protocolos ventilatorios, uno podría decir eventualmente a lo mejor estamos probando, exigiendo poco a estos pacientes y de esa manera lo estamos sacando y estamos utilizando más ventilación mecánica no invasiva. Yo creo que hay un nicho para el uso de ventilación mecánica no invasiva, para el uso de cánula nasal de alto flujo como método de salida de ventilación. Cuando yo me formé en intensivo, me acuerdo que mi jefe me decía, si tú extubas a un paciente a ventilación mecánica no invasiva, eso es una falla de extubación encubierta, me decía. Eso es una manera de mostrar que te equivocaste. Yo creo que no necesariamente, pero la única manera de responder eso es ver cuán protocolizado tenemos nosotros las pruebas diarias de salida y luego de las pruebas diarias de salida, esta prueba de ventilación espontánea. De otra manera, es muy difícil saber si es el huevo o la gallina.
Adelante, Yolanda, escuchamos. Sí, yo quería complementar un poco lo que ha dicho Andrés, porque estoy bastante de acuerdo con él en la necesidad de hacer protocolos. Es decir, si queremos basarnos en la evidencia, a día de hoy, los dos estudios con mayor evidencia en este sentido son el estudio El Restor, que es un estudio norteamericano, y es un randomizado, y ahí no pueden demostrar que tener protocolo es mejor que no tener protocolo. Y el segundo estudio con mayor nivel de evidencia es el Sandwich, que se hace hace unos poquitos años en Reino Unido y en Irlanda. Y lo único que pueden demostrar es que tener protocolo solo acorta en una hora la extubación. Entonces, el resultado de los RCTs en este sentido no es muy alentador. Aún así, tenemos que insistir en la necesidad de protocolizar la liberación de la ventilación mecánica. Y en segundo lugar, y quizás lo digo porque yo vivo en un país y trabajo en un país en España donde no tenemos terapistas respiratorios las 24 horas del día en la UCI pediátrica ni en los fines de semana, entonces no os podéis imaginar lo que nosotros anhelamos tener terapistas respiratorios en nuestras UCIs y que ellos sean los que, trabajando todos en equipo, pero que ellos sean un poco los líderes de la liberación. Yo creo que eso es la clave de todo. Número uno, y aunque no haya evidencia, trabajar con protocolos. Y número dos, la participación del terapista respiratorio. Con respecto a la ventilación no invasiva, yo creo que la ventilación no invasiva ayuda en la liberación. Yo creo que puede acortar los tiempos de liberación y es una ayuda. Yo creo que en ese sentido ahí sí que no estoy de acuerdo, pero en todo lo demás completamente de acuerdo con Andrés. Gracias. Adelante, Yolanda, Analía. solo era lo que me decía mi jefe, por si Lo sé, lo acaso. sé. Lo sé. Adelante, Analía, que querías comentarnos algo más. Ah, perdón, yo me quedé un poquito atrás con el tubo en T y a sumarle a lo que dijo Ale, ¿no? Nosotros en las guías de liberación, y está Yolanda acá que me puede ayudar un poco con esto, lo que nos habíamos preguntado era si había que usar presión de soporte o no. Sobre todo porque hay gente que cuanto más chiquito es el tubo, más presión de soporte le pone porque piensa que más resistencia hay. Y esto es un mito, está súper probado. La resistencia de la vía aérea superior es mayor que la del tubo endotraqueal. ¿Sí? Hay que hacer diámetro por flujo, hay que sacar las cuentas y van a ver que es así y está medido y como dijo Ale lo midió. Entonces, la respuesta es, si yo uso más de 5/5, lo que hago es descargar los músculos respiratorios. Ya no lo tengo en una prueba de ventilación espontánea, lo estoy ventilando, lo estoy usando como modo ventilatorio. Y esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, como les decía Ale, los niños muy pequeñitos, las atelectasias tuvieron más que ver con las aspiraciones que con el método que estaban usando. Y probablemente haya que sumar evidencia para decir por qué sí o por qué no un método o el otro. Nosotros, como Ale les contó, comparamos los tres métodos y no encontramos diferencias en poblaciones generales sin enfocarnos en poblaciones específicas. Y con respecto a esto de de la BNI, yo lo que les decía es que si usamos en el 50% pensamos que tienen criterios, era lo que decía Ramayana en su estudio, cuando la tasa de fracaso de la extubación es 9, algo estamos pensando mal, ¿no? Y que por eso es tan importante focalizarnos. Y yo no creo que sea por pruebas más livianas, ¿sí? O probablemente la pregunta sea diferente, ¿no? La gente le dijeron que tiene que hacer un test de ventilación espontánea, le da miedo sacarlo inmediatamente y le pone la BNI. Eso no sé si no pasa, ¿sí? Eso realmente no sé si no pasa. Sí sé que si no protocolizan a qué pacientes le van a poner la BNI, ante la duda se la van a poner. Y eso sí está mal, porque les prolonga la estadía y les aumenta el riesgo. Muchas gracias, Analía. Jaime Tasaico, queremos escucharte. Gracias, solamente un cortito. Yo creo que, bueno, luego de escuchar a todos ustedes, este es un trabajo en equipo, ¿no? Y todos no tenemos el mismo equipo, ¿no? Escuché a Yolanda que no tiene, bueno, los terapistas, que es fundamental, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Por otro lado, nosotros no tenemos las máscaras adecuadas para BNI.
O sea, hay cosas o hay partes de todo el proceso que retrasan, no por nosotros de repente, sino porque no tenemos esa, digamos, esa capacidad de poder tener máscaras adecuadas, de no tener una terapista al costado, y esto es evidente, nosotros tenemos una terapista para 30 pacientes, y cuando ella está con el paciente después de estudiarlo, casi el 99% es un éxito, ¿no? Pero hay días que no está y entonces estamos luchando y sufriendo porque esto mejore, ¿no? Pero creo que la intención de todo esto es buscar la forma de cómo retirar a nuestros niños del respirador, que definitivamente le hace daño, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jaime. Cedo la palabra a Alejandra Reta, coordinadora del Comité de Respiratorio de SLACIP, no sin antes agradecer el apoyo logístico de la doctora Shair Chacón, intensivista pediatra desde Colombia. Es parte clave para que esta sesión se haya podido realizar al cabo. Adelante, Alejandra. Ha sido un gusto ser su moderador y estar con todos ustedes. Bueno, igual tengo que agregar una cosita. Jaime, excelente el marco de realidad. Y quería también decirle esto a Yolanda, ¿no? Que posiblemente el restore y el sándwich hayan mostrado en otro contexto, otra realidad, otros resultados. Y me parece que desde la encuesta, desde este seminario, nuestro objetivo es justamente homogeneizar, mostrar lo que está sucediendo para justamente ver esa brecha, ¿no? Digamos, dónde estamos ahora y qué es lo que podemos lograr. Me parece que eso es lo que va a mostrar la aparición de un protocolo, ¿no? Así que en realidad sí, es lo que dice Jaime, o sea, desde las máscaras de BNI, desde una estructura, una organización donde hay un terapista respiratorio, ¿no? Me parece que Rodrigo tenemos que ir a España, también, a hacer escuela, pero no, más Sois allá de eso, bienvenidos. este tipo de seminario intentar, y ya voy cerrando también, David, y cerrar y mostrar las voces de cada uno de ustedes que representan a todo un país, eso es lo que más, por lo menos a mí me interesa, ¿sí? Porque todos tenemos otras realidades, hay un consenso, hay una forma de pensar, yo quiero ir con este objetivo, quiero ir hasta allá, pero bueno, tengo un montón de obstáculos y creo que desde el comité o desde un grupo que está pensando en el mismo modo, creo que es mucho más fácil, ¿sí? Así que ya cerrando, muchísimas gracias a la organización de SLACIP, muchísimas gracias a Shale con su paciencia eterna. David, excelente digamos, tu seguimiento con nosotros. Súper agradecida y súper agradecidos a cada uno de ustedes por representar a sus países y a una forma de pensar también, ¿sí? Y eso es muy meritorio y nos va a servir a todos, ¿sí? Y bueno, gracias a todos y que se vuelva a repetir un seminario con esta calidad de gente, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Se ha aprendido muchísimo. Sí, totalmente. Gracias.